Muy buenas tardes, hermanos. Quisiera que fuéramos a el pasaje que acabamos de leer en Juan capítulo 5 y todos juntos vamos a leer el versículo 24. Este es el pasaje que vamos a tomar en esta tarde para el mensaje. Versículo 24 de Juan capítulo 5. Todos juntos leyendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Padre, en esta tarde que nos permites abrir tu palabra, que podamos, guiados por tu Espíritu, escudriñarla para edificación de nuestra alma. Te pido, Padre, que obres en nuestros corazones y que estemos atentos y dispuestos. Tú dices en este versículo, Señor, que al que oye tu palabra y la cree, tú obras en su vida, Señor. Y en esta tarde queremos precisamente abrir nuestros oídos espirituales para que tú hables a ellos, Señor, para que tú hables a nuestro corazón y que podamos, Padre, ser vivificados, refrescados por ella. Dirígenos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. En el siglo XIX, un hombre condenado a muerte por robo y asesinato en una ciudad de Estados Unidos recibió inesperadamente un indulto presidencial. Es decir, el presidente de los Estados Unidos de la Unión Americana le extendió un indulto puesto que esta persona iba a morir. Lo asombroso de este caso fue de que esta persona rechazó el indulto que se le estaba extendiendo. No lo aceptó. Y fue un caso controversial. Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y lo que dictaminó la Suprema Corte fue que un indulto es un documento que debe de ser aceptado. Y si se rehúsa, no tiene ningún valor. Entonces, el preso fue ejecutado. No por falta del perdón disponible, sino porque no estuvo dispuesto a aceptarlo. Y aquí en Juan capítulo 5, Jesús habla a un grupo que tiene delante de sí la oportunidad de vida. Un grupo que se levantó contra él, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Me detengo tantito en esto, hermanos, estoy en la introducción. Tenemos claro de por qué los judíos querían matar a nuestro Señor Jesucristo. No era porque era un buen hombre, no era porque era un profeta piadoso, no porque hacía milagros y hacía sanidades y daba de comer a las personas hambrientas. Ellos procuraban matarle expresamente, dice aquí, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es clarísimo el punto.
Y eso es fundamental muchas veces porque hay ideas aún en nuestro tiempo en el que mencionan que nuestro Señor Jesucristo, bueno, realmente no era lo que quería decir. No, era claro. Y lo entendían perfectamente los judíos de aquel entonces. Él decía ser el Hijo de Dios. Y después de sanar a un paralítico en el sábado, que según las leyes de los judíos que habían tergiversado, las habían corrompido, habían hecho de la ley de Moisés un remedio. Y era acusado de blasfemia, porque había dado sanidad, había hecho lo correcto, lo bueno, el día sábado. Entonces tiene que defender aquí su autoridad para hacerlo. Y él claramente revela a ellos su identidad. Soy el Hijo de Dios, haciéndose igual al Padre, con poder para dar vida y autoridad también para juzgar. Y aquí es interesante, si ustedes estudian a profundidad el capítulo 5, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo presenta una defensa sobre su autoridad divina ante los líderes judíos tras sanar a este paralítico, hacer este milagro. Primeramente revela su profunda relación con el Padre y su identidad mesiánica a través de 4 puntos claves. No los vamos a ver, hermanos, es muy largo, muy extenso, nada más los voy a sintetizar. Primeramente, el versículo 19 al versículo 23 está hablando acerca de la unidad del Padre y el Hijo. Jesús afirma su perfecta armonía y coigualdad con Dios, indicando que honrar al Hijo es honrar a Dios Padre. La autoridad para dar vida y juzgar, 24 al 30. Proclama que quienes creen en Él tienen vida eterna y que Él tiene la autoridad para juzgar a vivos y a muertos. Un justo juicio derivado solamente para el Padre. Del 31 al 40 encontramos los testimonios que confirman que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús cita a Juan el Bautista, sus obras milagrosas, el testimonio del Padre y las Escrituras para probar la misión que le fue encomendada. Y luego acusa a los judíos acerca de su incredulidad. Esa es rápidamente lo que trata nuestro Señor Jesucristo en este capítulo. Pero específicamente en esta tarde, hermanos, quisiera que nos refiriéramos al versículo 24 que se encuentra en la segunda sección, donde Cristo explica con precisión su autoridad para dar vida eterna. Juan 5:24 es la cumbre de su argumento, por decirlo así. No solo confirma la igualdad del Hijo con el Padre en una obra de vivificación, es decir, de dar vida, sino que ofrece al oyente un llamado directo y personal. En él se resumen las condiciones, el presente y el resultado eterno de la salvación. Oír, creer, tener vida y no ser condenado. Esto es en síntesis lo que dice el versículo. Y en esta tarde quisiera que rápidamente, hermanos, nos refiriéramos a estos 3 elementos. El que oye mi palabra, el que cree en el que me envió, al que me envió. Y los resultados: vida eterna, no vendrá condenación, y ha pasado de muerte a vida. Empecemos primeramente con el versículo. Dice, de cierto, de cierto. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo emplea la fórmula solemne, amén, amén, de cierto, de cierto. Los rabinos de aquel entonces, cuando querían dar un énfasis, usaban la palabra de cierto en sus discursos, en sus enseñanzas, para hacer notar algo importante. Pero nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, como Dios mismo, recalca no solamente el amén, amén, de cierto,
que es una fórmula definitiva. Es la declaración definitiva del, vamos a decirlo así, el poder, la soberanía, la solemnidad de lo que va a continuación a decir. Entonces, cuando escuchemos siempre o cuando leamos esta porción de la escritura del desierto, pongamos especial atención, porque nuestro Señor Jesucristo va a mencionar algo que debe de ser tomado en cuenta por todo el mundo. Y entonces, estas palabras son solemnes. Si se dan cuenta, el versículo 25 también las recalca. De cierto, os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí tenemos entonces un par de versículos donde nuestro Señor Jesucristo demanda nuestra atención. Escuchad, estén atentos a lo que voy a decir. Es lo que está mencionando nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo comienza? La primera condición: el que oye mi palabra. Oír la palabra de Cristo. Oír la palabra de Cristo no es escuchar superficialmente. ¿Cuántas veces de nosotros nos dicen algo y como que nos entra por una... Nosotros como varones creo que normalmente tenemos andamos perdidos muchas veces en nuestras ideas, y recuerdo a mi esposa que me dice, algo me dijo, porque abrió su boca, pero me pasó por un oído y me salió por el otro. No estábamos atentos. Esto no es escuchar. No es como lo menciona este versículo. Aquí es escuchar con plena atención. Es recibir con fe obediente. En el verbo griego implica mucho más que una simple recepción auditiva. Incluye atención, incluye comprensión y recepción obediente. Como se declara ahí en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios demanda que cuando escuchemos a Él, estemos pendientes de sus palabras. Completa atención, comprensión. Cuando estamos escuchando un sermón, hermanos, ¿cómo estás recibiendo la palabra del Señor? Hago el señalamiento. Debemos de venir con la intención de que lo que se va a predicar desde este púlpito es la palabra del Señor. Y debemos de esperar y estar dispuestos a escudriñar. Y escudriñar es atendiendo, escuchando, comprendiendo, discerniendo lo que de este púlpito se está diciendo. Implica una disposición también humilde. En Lucas 8:15, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Nuestro Señor Jesucristo está mencionando de que cuando fue lanzada la semilla, alguna cayó en buena tierra. Y estos son, dice, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y cuál es el resultado de retener la palabra oída? Según el versículo, dan fruto con perseverancia. Entonces, hermanos, debemos de estar siempre atentos y dispuestos. Es cierto, llegamos cansados, tuvimos una semana difícil, pesada. Muchas veces los problemas,
la cotidianeidad, está correcta, así lo dije, ¿verdad? La palabra. Okay. Nos envuelve. Tenemos problemas. Los afanes de esta vida muchas veces nos aprisionan. Pero tenemos que tener la disposición, la atención a escuchar la palabra. Pero también debemos de tener y estar dispuestos a prestar una obediencia activa. Cuando está mencionando aquí de que de cierto os digo que el que oye mi palabra está considerando de que aquella persona que oye la palabra la va a ejecutar. Vayan a Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Debemos de prestar atención, estar dispuestos a ejecutar la palabra. Recuerdo que cuando estaba prestando mi servicio social, mi servicio militar era, aunque más bien parecía servicio social. Pero en el servicio militar teníamos que estar realizando una serie de ejercicios. Y el sargento que traía el pelotón donde yo estaba nos daba instrucciones. Y siempre nos decía, tienen al momento que dar la instrucción, ejecutarla. Si le digo pecho a tierra, no debe de pensar ustedes y decir, ¿por qué nos está pidiendo pecho a tierra? ¿O por qué? Déjame considerarlo. No. Ustedes se lanzan pecho a tierra. Si les digo corran, no volteen y piensen, ¿por qué nos está diciendo que corramos? En el ejército es vital de que sigamos las órdenes del comandante. Debemos de estar inmediatamente a hacerlo al momento de que haga la solicitud. Porque imagínense en una guerra que digan pecho a tierra, bueno, vamos a ver por qué, y caerías inmediatamente acribillado por las balas. Si te dicen en el ejército, tírate, te debes de tirar. Bueno, en cierta manera, esta ilustración nos dice que nosotros como creyentes estamos en una pelea espiritual. Nuestro comandante, nuestro Señor Jesucristo, demanda plena obediencia. Es una pelea mucho más difícil y trabajosa en la que estamos como creyentes. Pero regresando al versículo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, y aquí viene la cuestión, ¿qué debemos de escuchar? Hoy en día recibimos una multitud de mensajes de todos lados. Abres tu teléfono en la mañana y te inundan con información. Prendes el radio y te vomitan de información. Ideas de todo tipo. Una persona, recuerdo de que menciona, un maestro, menciona de que uno de los problemas que tenemos hoy en día y por lo cual estamos cayendo en un desorden es porque antes lo más que podíamos era escuchar lo que se nos decía en el noticiero en la noche y en los periódicos en la mañana.
Y eso en cierta manera dejaba un cierto margen de control. Pero hoy en día todo mundo opina y hay tantas opiniones como gente hay en internet. No es de extrañar que estemos como locos, porque cada persona quiere hacer sus cosas y va a decir lo que piensa que es su verdad. ¡Qué locura! Abusados con eso, hermano, porque la Escritura nos dice, de cierto digo, el que oye mi palabra. Cristo no dice una palabra, no dice palabras, sino mi palabra. A esto se refiere específicamente a su revelación, a lo que dice la Escritura, sus enseñanzas, el Evangelio, lo que menciona la Escritura. Cristo nos habla con autoridad, ya lo vimos en los versículos del 19 al 23, donde Él menciona que es uno con el Padre. Él tiene completa autoridad. Su palabra es verdad. Debemos de seguirla, debemos de escucharla. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que debemos de estar escuchando. No ideas de la gente, no cualquier otra noticia que pudiera nublar nuestro pensamiento. Debemos de dirigirnos específicamente a la revelación de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, porque su palabra es verdad. Él ha hablado y son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, cuando dice el que oye mi palabra, se está refiriendo a que debemos de estar atentos a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Por eso hacemos tanto énfasis, hermanos, de que leamos nuestra escritura, la Biblia, diariamente. No es por un hobby, es porque son palabras de vida. Escuchemos los domingos reverentemente. Vengamos en la mañana, y no tan solo en la mañana, todo el día es el día del Señor. También participemos en la tarde. Debemos de escuchar la palabra. Así que aquel que quiera tener, me adelanto tantito, tiene que escuchar la palabra. El que oye mi palabra. El punto número 2, la respuesta de la fe. El que cree al que me envió. Consideramos primero que la fe como una confianza personal. Aquí el verbo creer denota confianza personal en la persona. No es un mero asentimiento intelectual. Es significativo que Cristo diga, cree al que me envió, en lugar de cree en el que me envió. Y esto lo hace para enfatizar la confianza personal en Dios Padre como el que le envió o como la persona que envió a su Hijo. Porque creer en el Hijo es creer en el Padre. ¿Se acuerdan? Allá vayan un tantito a Juan, adelantito, Juan 14, versículo 9, Juan 14, 9, dice así, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, hablándole o contestándole a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Definitivamente que el que conoce a Cristo conoce al Padre. La verdadera fe no es simplemente entonces el conocimiento, sino una confianza firme del corazón. Es cierto, comienza con el entendimiento, pero llega a descansar nuestro corazón en la misericordia
del Dios que ha prometido darnos aquello que en su palabra menciona. Es la misericordia y la gracia de Dios prometida en el Evangelio. Esa es la verdadera fe. Por eso cuando dice aquí, en el versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, confiando plenamente en el Señor. Cuando confiamos en el que me envió, Cristo Jesús, nos muestra la perfecta unión entre el Padre y el Hijo en la obra de salvación. Creer en Cristo es creer en el Padre y viceversa. En Juan 14:1, ahí mismo lo que acabamos de leer en el capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creer en Cristo es creer en Dios. Y en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la esencia de la fe. Creer que Dios es en el Hijo y el Hijo en el Padre. Conocerlos a Él, a ellos. Y como dice el versículo de Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Concluyo el punto considerando que la fe no es entonces un mero sentimiento, sino es una confianza personal descansando en la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto se va a reflejar en 3 resultados. El primer resultado, que dice ahí en versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y aquí nos habla de que tenemos vida eterna. Observa cuidadosamente que Cristo nos dice, tiene, el cual está en tiempo presente. No dice tendrá. O si pudiéramos ahí poner algunas objeciones a eso. Él dice, el que tiene la vida eterna. La vida eterna no es simplemente entonces una esperanza futura. Es algo que se tiene en este momento presente, todos los creyentes. El creyente posee vida eterna desde ahora. Si has confiado en Cristo, ahorita tienes vida eterna. Vayan a Juan capítulo 1 de Juan capítulo 5. Había mencionado el Evangelio de Juan. Lo anoté mal aquí. Es 1 de Juan capítulo 5. Versículo 11 al 13. Escuchemos bien lo que dice la palabra. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Subrayo, hermanos, nuevamente lo que dice Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que si os va bien tendréis la vida eterna en un futuro. No lo dice así. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto contradice cualquier enseñanza que haga depender la vida eterna de posibles obras futuras que pudieras realizar, de cualquier esfuerzo humano. La vida eterna es una posesión inmediata para el creyente, que se adquiere solo por la fe, por haber creído a Dios, a la palabra de Dios. Y cuando alguno pudiera decir, hermano, ¿quiere decir entonces de que ahorita ya no voy a morir, que tengo la vida eterna? ¿Eso significa? Bueno, la vida eterna no es meramente la duración infinita de la vida, sino va mucho más allá de esto. Vida eterna en la Escritura no se refiere únicamente a que no solamente no vamos a morir. Va mucho más allá. Vida eterna se define como el conocimiento y la comunión con Dios y Jesucristo, su Hijo. Este es un don de gracia otorgado a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No ganado por nosotros. Va mucho más allá de la simple inmortalidad del alma, sino que es un estado de perfección, una posesión segura para el creyente donde hemos sido regenerados y que desde este momento ya la poseemos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, debemos de pensar de que vida eterna es comunión completa con Dios. Antes estábamos enemistados con Dios, ajenos completamente a Él. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 1, donde dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y era con Dios? Y luego dice el versículo, para no leerlo de memoria, hermanos, es rápido. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando el hombre pecó, se alejó de la vida, murió espiritualmente. Entonces ahora con Cristo, vida eterna, la disfrutamos porque conocemos a Cristo, a Dios, al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, y tenemos comunión con Él. Y eso es vida eterna, el conocerle a Él. Y algunos pudieran decir, bueno, pero es que yo quisiera no morir. Bueno, en un futuro el Señor tendrá misericordia de nosotros y nos dará esa oportunidad. Pero en un futuro. Ahorita debemos de comprender de que la verdadera vida es disfrutar de su comunión. Pasamos al segundo resultado. Y no vendrá a condenación. Y eso habla acerca de una seguridad absoluta. Las palabras que se usan aquí emplean la negación más fuerte posible en el idioma griego. Es una negación absoluta e irrevocable. No vendrá, indicando una certeza absoluta. Esto significa de que tenemos entonces una liberación completa. No vendrá a condenación. ¿Se acuerdan del versículo preferido de nuestro
pastor, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no vendrá a condenación, dice el versículo, pues ha pasado de muerte a vida. Isaías 53, del 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está vamos a decir, la justicia completa de Dios puesta sobre el creyente ahora. Él llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia y ser liberados. Tenemos entonces seguridad absoluta, y esto nos debe llenar de paz, nos debe llenar de confianza. Y en la hora de la muerte, hermanos, cuando estemos en ese momento, todos nosotros vamos a estar. Debemos de considerar de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo aquel que verdaderamente cree está eternamente seguro de la condenación. Dios ha puesto la justicia de Cristo en él. Y esto nos llena de seguridad. Esta seguridad no se basa entonces en nuestras obras de perseverancia, sino en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó el juicio en la cruz. Y como predicaba el domingo pasado, 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué grande privilegio tenemos, hermanos. No lo merecemos. No lo merecemos. Es gracia, es obra de misericordia. Él pagó el precio de nuestros pecados en su cruz. No condenación, entonces. No vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Tercer resultado, mas ha pasado de muerte a vida. Qué gran transición tenemos aquí. En el verbo griego se encuentra en un tiempo perfecto, indicando una acción con resultados permanentes. Es una acción completa con resultados permanentes. El creyente ya ha cruzado la esfera de la muerte espiritual y ahora está en la vida espiritual. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. En Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tenemos entonces una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ese es el resultado. ¡Qué gran cambio entonces! ¿Cuántas personas cruzan o se van a otros países? Ahora está muy de boga irse a España para algunos políticos y solicitar carta de naturalización o como de ciudadanía de aquel país. Obteniendo la ciudadanía, obtiene ciertos privilegios, ciertos derechos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, cuando el Señor limpió nuestros pecados,
nos lavó con su preciosa sangre. Nos hizo aceptos en el amado. Ahora estamos en un nuevo país, en una nación celestial. Tenemos una nueva ciudadanía, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Estamos alejados de las tinieblas. Ahora podemos andar en luz abundante. Hemos pasado de muerte a vida. Es una transición radical y completa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. De tal forma de que cuando Cristo se levantó de la tumba, también al creyente le dio la posibilidad de ser hecho nuevo. Con Cristo hemos sido levantados. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Estamos experimentando esta nueva vida en Cristo? Te pregunto, ¿estamos viviendo como ciudadanos de un nuevo reino celestial? Él es nuestro Señor ahora. Debemos de andar conforme a sus mandamientos. Por último, hermanos, las aplicaciones. Si usted verdaderamente oye la palabra de Cristo y cree en el Dios que lo envió, puede tener absoluta certeza de que posee vida eterna ahora mismo. Que ya no hay condenación para usted, que ha pasado de muerte a vida. No esperes experiencias extraordinarias. No esperes algo fantástico. No. Descansa en la palabra de Cristo y el Espíritu obrará en tu corazón y en tu vida, transformándote a su imagen, día con día, día con día. Debemos de entender de que tenemos que transitar por toda esta vida. Y es un periodo donde el Señor nos va moldeando a su imagen, a su semejanza. Entonces, descansa en Él. Si verdaderamente has oído su palabra y has creído al que le envió. Para los creyentes, este versículo debe llenarnos de gratitud y adoración. Debemos de considerar de que Dios ha hecho una obra grandísima en nuestro favor. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Que ya no hay condenación. Ahora, justificación solamente. Presentados perfectos en Cristo delante de Dios. Motivo para cada día llenarnos de regocijo y alabarle, glorificarle por su gran bondad y misericordia. Concluyo, hermanos, Juan 5:24 es como un puente de oro, tendido entre dos orillas, la muerte y la vida, la condenación, la salvación, la luz, las tinieblas, el tiempo, la eternidad. Este puente no está construido por obra humana, es Dios y su Hijo el que lo construyeron. Los materiales, la sangre preciosa del Cordero de Dios, derramada en la cruz del Calvario. Jesús no dice, algún día tendrás vida, sino, ten vida eterna. No dice, tal vez serás condenado, sino, no vendrás a condenación. No dice, quizá pasarás a vida,
sino has pasado de muerte a vida. Este puente, entonces, te invito, si no lo has hecho, que lo cruces. La voz del Hijo nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Glorifiquemos al Señor por ello. Oremos. Te alabamos, Padre Celestial, por permitirnos en esta tarde haber meditado en tu palabra. Te pido, Padre, que cada corazón que en esta tarde ha escuchado este mensaje pueda, si no te tiene a ti, Señor, como Salvador, pueda acercarse a ti en fe, en arrepentimiento y creer tu palabra. No creer las cosas que yo he dicho, Señor, sino creer lo que tú en tu palabra hay. Obra, Señor, en estas personas para salvación. Te pido, Padre, también que como creyentes podamos alabarte y glorificarte. Tener paz, consuelo, confianza de que estamos viviendo la vida eterna, Señor, porque te conocemos a ti, porque conocemos a tu Hijo. Podemos día a día, Señor, alabarte y glorificarte por ello. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. La bendición del Señor está en Judas 25, 24-25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.